En este video vamos a construir la gráfica de la frontera de Markowitz. Ya para esto tengo preelaborado una pequeña plantilla donde presentamos 20 tipos de portafolio partiendo del portafolio de mínima varianza o aquel portafolio que tiene un mínimo riesgo hasta el portafolio que tiene el máximo desempeño. Esto que tenemos aquí es la frontera eficiente de Markowitz. Bien, partimos entonces del primer portafolio que habíamos construido en base a una ponderación de partes iguales. Estos datos con los cuales voy a trabajar los vamos a pasar acá al lado de la plantilla que ya tenemos construida para que tengamos una mayor visualización de la información que vamos a desarrollar. El primer portafolio es el de mínima varianza, ese ya lo habíamos calculado, en donde teníamos una cartera que decía que el riesgo de ese portafolio era de 17.28. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la plantilla, lo pegamos como valores, y la rentabilidad de ese portafolio era de 4.56. Igual lo copiamos y lo pegamos como valores. Y ahora el portafolio de máximo desempeño, buscamos el riesgo, en este caso era 22.35, lo copiamos y lo pegamos como valores, y el rendimiento era de 13.30. Copiamos y pegamos como valores. Ok, ya tenemos aquí los dos extremos, el portafolio de mínima varianza con un riesgo de 17.28 y una rentabilidad de 4.56% versus un portafolio que tiene un máximo de desempeño que aumenta la rentabilidad de 4.56 a 13.31, pero asimismo el riesgo aumenta de 17.28 hasta los 22.35. Ahora lo que tenemos que estimar cuál va a ser el riesgo de los diferentes portafolios, el portafolio 2, el 3, el 4 hasta el 19. Para ello vamos a hacer una estimación donde vamos a restar. Vamos a hacer una resta del riesgo del portafolio número 20 menos el riesgo del portafolio número 1. Todo eso lo dividimos entre 19, que son 19 estimaciones que vamos a hacer. 0.027, y aquí sumamos con ese factor F4 y esto lo copiamos hasta el último. Si vemos, en el último portafolio, el 19.2208, le sumamos el factor que hemos calculado, son los 22.35. Los 22.35 que ya teníamos establecido en ese portafolio. Ahora esto lo vamos a copiar y a pegar como valores para que no nos afecte las fórmulas. Nada de esto debe tener fórmula. Y entonces empezamos, lo que tenemos que ir modificando a través del solver es determinando aquel portafolio o cómo sería el portafolio cuyo riesgo sea de 17.55. Entonces, ¿cuánto sería la rentabilidad? Datos solver, la restricción que vamos a utilizar o las variables que vamos a cambiar, vamos a poner que son estas. Vamos a eliminar esta restricción, eliminamos esta restricción y la otra para hacerla igual.
Estas son mis variables. La primera restricción nos dice que la celda del total debe ser igual a 1. Agregamos que toda nuestra ponderación debe ser mayor o igual a 0. Y agregamos una última que nos diga que el riesgo del portafolio debe ser igual a 17.55. Aceptar, resolver y aceptar. ¿Qué nos indica? Aquí nos indica que con un riesgo de 17.55 voy a tener un retorno del portafolio de 6.25. Esto lo copio y lo pego como valor. 6.25. Para el siguiente, nos vamos a solver nuevamente. Ya tenemos todas las variables. La que va a cambiar, aquí lo que va a cambiar es esta celda, que ya el riesgo de 17.55 ya no va a ser igual a 17.55, sino a 17.81. Resolver, aceptar. Con un riesgo de 17.81, el retorno va a pasar a ser 7.395. Pegamos como valores. Hacemos lo mismo. Para todos vamos a hacer lo mismo. Aquí solamente cambiamos cuál va a ser el riesgo. Resolver y aceptar. Con 18.08 el retorno se incrementa a 8.3. Copiamos y pegamos como valores. Y cambiamos el 18.35, aceptar, resolver y aceptar. Este es mi otro retorno. Portafolio número 6. Todo con el mismo procedimiento. Cambiamos de la celda. $18.61, 9.7 el retorno. Vamos con el portafolio 7. Me indica que 18.88 el riesgo, el retorno aumenta a 10.3. Nuevamente datos, solver. Cambiamos. La restricción sería para 19.15. Y tengo el total de resolver de 19.15 pasa a 17.8. Pegado como valores. Seguimos con el portafolio número 9. Cambiamos la celda, 19.41. Y el retorno pasa a 11.12. El portafolio número 10. Cambiamos la celda. Aceptamos, resolver, aceptar. 19.68 pasa a 11.41 la rentabilidad. Con el portafolio número 11, resolvemos, cambiamos la restricción
a 19.95, aceptar, resolver. De 19.95 pasa a 11.6. Pasa a 11.6. En la siguiente igual lo hacemos con el mismo procedimiento, solver, cambiar, la restricción es 2021, resolvemos 2021, rendimiento 11.8. Con el número 13 cambiamos la celda, 2048. Con 2048 ya la rentabilidad supera el 12%. En el portafolio número 14, riesgo de 20.75. Tenemos un retorno de 12.30. En el del número 15, $21.01, $12.48 el retorno. Cambiamos a 21.28 de riesgo. Eso representa un retorno de 12.6. Portafolio 17, con un riesgo de 21.55, $12.8 la rentabilidad. El portafolio número 18, aquí cambiamos, 21.81 de riesgo, ya casi el 13% de retorno. Y el portafolio número 19, cambiar, $22.08, retorno de 13.15. Aquí tenemos nuestro portafolio. Te lo vamos a quitar que no usamos nada de estos datos. Tenemos el riesgo, por un lado, posible riesgo, y el retorno de 19 portafolios diferentes. Empezando con el de mínima varianza o el mínimo riesgo, hasta el de máximo desempeño. Y como se nota, en la medida que va aumentando el riesgo, asimismo va aumentando el retorno, porque el retorno va a la par de el riesgo, mayor retorno. Entonces ahora lo que vamos a construir es la gráfica de la frontera eficiente de Markowitz. Seleccionamos las dos columnas en este mismo orden, eje de las X, eje de las Y. Vamos a insertar,
aquí en gráfica de dispersión utilizamos este y nos aparece la gráfica. Tenemos mucha distancia desde, vamos a agregarle el título del eje. Este es rentabilidad. Perdón, este es riesgo y este es rentabilidad. Rentabilidad. Le quitamos este título de aquí. Y el riesgo empieza en 17% más o menos, con una rentabilidad del 4%. Así que le vamos a dar formato al eje. Y aquí nos dice cuál es el mínimo. El mínimo, si empezamos en 17, le podemos poner punto 17 y que llegue hasta punto 23. Ya se ve mejor. Y la rentabilidad, como empieza en 4.5, puede empezar en 4 y que llegue hasta 13.4. Clic derecho, formato de eje. Aquí puede empezar punto 0.4 y que termine en 13.5. No está mal en 13.5. De esta manera ya se le da una mejor apariencia a la gráfica. Esto lo ponemos un poco más grande para que se note, se vea. Esta es la rentabilidad, este es el riesgo. La frontera de Markowitz se interpreta de la siguiente manera. Tengo un riesgo de poco más del 17% con un rendimiento de 4.6. Esto lo podemos modelar otro formato aquí que empiece desde el 3% o el 2% y aquí que llegue hasta el 14%. Hasta el 14 y este también le vamos a mejorar el inicio, que sea en 15, por ejemplo, y termine en 23, está bien. O 15 está muy, ya vemos que queda muy separado. Puede ser 17, vamos a dejarlo en 17. Ok, aquí está mejor. Vamos a agrandar un poco esta gráfica. Aquí vemos que el portafolio, con este portafolio número 1, que tenemos un riesgo de poco más del 17%, pero vamos a tener una rentabilidad de 4.5. En la medida que va aumentando mi riesgo, va aumentando mi rendimiento. Llega un punto que la gráfica empieza a tomar su curva, que esta es toda la parte de que se va a invertir. Si yo quiero, como inversionista, quiero tener o asumir un máximo riesgo de más del 20%, eso sí, con rendimientos que me van a superar el 12%. Entonces, esto es lo que se conoce como la frontera eficiente de Markowitz, para saber hasta dónde o cuáles son los portafolios que nosotros vamos a manejar para que se mantenga en esta
línea o en esta gráfica para mantener el riesgo a la par de la rentabilidad. Y de esta manera entonces ya concluimos nuestro análisis de las 10 empresas o 10 activos, portafolio de 10 activos, combinando 10 activos, en donde calculamos y hacemos un repaso, qué fue lo que hicimos en este trabajo. Primero que todo teníamos precios diarios desde el 1 de abril del 2015 hasta el 30 de marzo del 2020. Importante que en estos momentos donde existe una pandemia a nivel mundial del COVID-19, gran parte de las acciones de muchas compañías han caído, sobre todo en empresas como aerolíneas, empresas de turismo también, se han visto afectadas por esta pandemia y eso ha tenido un efecto importante en el análisis del portafolio. Probablemente en otra época, cuando la bolsa tenía un crecimiento importante, por ejemplo en todo el año 2019, que el crecimiento de la bolsa era realmente admirable, la construcción del portafolio y los resultados iban a ser diferentes. Aquí tomamos de ejemplo compañías como Nokia, Honda, Bladex, Apple, Caterpillar, Cisco, IBM, 3M, Pepsi-Cola y Chevron, o Chevron y Pepsi-Cola. Lo que calculamos fue los rendimientos diarios o los retornos diarios esperados para luego entonces calcular nuestro promedio de cada una de las compañías diarios y los retornos anuales. Aquí a nivel individual veíamos que la empresa con mayor retorno era Apple, que tenía un 16% de retorno, y aquella empresa que tenía la mayor volatilidad o el mayor riesgo era Bladex con 35%. Veamos también, o Nokia, perdón, con 36.17%, pero todas las empresas que hemos analizado tienen altísimo riesgo del 20% en adelante. Y de retorno, la que tiene un mayor rendimiento es Apple, Caterpillar y Cisco, y Pepsi-Cola, y las demás tienen retornos negativos. Dentro del trabajo también calculamos la diferente ponderación que cómo iba a ser distribuido nuestro portafolio. Tuvimos que determinar o calcular el retorno del portafolio. Calculamos también el retorno diario, el retorno anual. Calculamos la varianza del portafolio utilizando la función multiplicación de matriz. Y luego de la varianza calculamos el riesgo diario. Y también entonces calculamos el riesgo anual del portafolio. Calculamos el índice de Sharpe considerando una tasa libre de riesgo de 0.59. Vimos tres opciones: la de mínima varianza o mínimo riesgo, que era un portafolio, aquí lo tenemos, en donde nos indicaba que la mayor parte de mínimo riesgo, el 52%, se invirtiera en Pepsi-Cola, con un 23% en Honda y ya en menor cantidad en 3M, Bladex, Apple, Caterpillar, logrando así un menor riesgo. Y aquel portafolio de máximo desempeño, Solver nos indicaba que compráramos Apple, como bien lo decíamos, es la empresa que tiene un mayor rendimiento de todas estas 10, este paquete de 10 empresas, y también que se combinara con un 33% de Pepsi-Cola y ya algo mínimo en Cisco y Caterpillar. Estos fueron los ejercicios que tuvimos que hacer para luego entonces, para calcular nuestra frontera eficiente en Markowitz, partiendo del portafolio de mínimo varianza,
hasta el portafolio del máximo desempeño. Estimamos los riesgos del portafolio calculando un factor para poder calcular o estimar ese riesgo, que no es más que dividir el máximo riesgo, en este caso 22.35 menos 17.28 entre 19, que son las constantes o la frecuencia con la que vamos a trabajar aquí. Y luego a través de la herramienta Solver empezamos a calcular la respectiva rentabilidad del portafolio con su respectivo riesgo para armar entonces la frontera eficiente con la que terminamos. Y le podemos agregar el título del gráfico, frontera eficiente de Markowitz. Con eso terminamos entonces la construcción de la frontera eficiente de Markowitz y terminamos nuestro análisis de los 10 activos. Muchas gracias por la atención. Esperamos que esta serie de videos haya sido de bastante aprendizaje para el desarrollo de este curso de mercado financiero y que sea de gran utilidad, sobre todo en la vida profesional de cada uno. Muchas gracias, el profesor Iván Mastino.